Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Bueno, noches. vamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Y vamos a continuar con lo que es la segunda videoconferencia que tenemos pues para esta, bueno, podríamos decir primera semana de clases, aunque comenzamos la semana anterior, ¿verdad? Con el día jueves, con la primera videoconferencia. Y hoy vamos a continuar más que todo como para reafirmar algunas dudas, ver lo que es la primera actividad. Recuerden que esta primera actividad, bueno, de acuerdo a lo que está programado, es para este próximo jueves. De repente han de estar asustados y a decir, pucha, abogado, qué rápido en esta primera semana, pero va a haber un pequeño cambio, más que todo porque sabemos que en esta semana estamos, como quien dice, pues completando lo que es esta primera clase número 1, que de eso vamos a hablar un poquito porque es importante hacer la acotación y la afirmación de que la clase, recuerden que es virtual y como es virtual, buena parte del contenido, pues hay que darle una buena relectura, un buen análisis para que nosotros podamos desarrollar lo que es tanto la primera actividad, que recuerden que es una actividad de grupo, que esa es otra cosa que también vamos a tocar porque sabemos que de repente hay algunos compañeros que todavía no tienen grupo, pero que es importante que ustedes se identifiquen dentro del chat para que de esa manera, pues, los que les hace falta su grupo se puedan armar en otro grupo y de esa manera, pues, poder cumplir con esa actividad. Bueno, para comenzar, estimados, quiero primeramente, pues, permítame, hacer aquí estamos, permítame que estoy acomodando ahorita lo que es el campus, un poquito lento el campus, tal vez sea mi conexión de internet, pero bueno, ya ahorita voy a compartirles pantalla. Ok, aquí ya estamos bien. Bueno, de repente alguno pues no se había conectado y esta será pues su primera videoconferencia. Pero de igual manera pues vamos a aprovechar para hacer, como quien dice, pues una reflexión general de lo que tenemos aquí en el campo. Recuerden de que la primera actividad que yo les invité a hacer a través de los correos electrónicos que les mandamos a cada uno de ustedes dentro del correo institucional fue que se familiarizaran con el campus dentro de lo que es la clase de métodos y técnicas de investigación e informática. En esta primera parte recuerden que está el área de novedades. Aquí están los avisos. Hasta el momento han habido solamente 2 avisos. Uno de la semana pasada para que ustedes ingresaran a la primera videoconferencia y también para que ustedes empezaran a conformar los grupos. Este segundo aviso, pues es de la fecha 23, con la invitación de igual manera a la siguiente videoconferencia y también para que no se les olvide, pues armar los grupos o equipos de estudio y de trabajo. Bueno, el área de bienvenidos, los 2 foros que hay ahí dispuestos, la guía didáctica, que repito, esto ya lo vimos el jueves pasado, donde está el programa de la clase, cómo se va a desarrollar, qué actividades vamos a llevar a cabo, cuál es el programa para lo que es esta primera unidad, la segunda y tercera unidad y cómo se va a dividir el acumulativo y lo que es el examen. El calendario de exámenes y su programación. No se les vaya a olvidar que creo que si no más recuerdo, la fecha para adiciones y cancelaciones creo que terminó el día de ayer o hoy. No estoy muy seguro, pero de acuerdo al programa, ahí está establecido. Ya a partir de la fecha se puede hacer una cancelación, pero siempre y cuando se hace ante el jefe del departamento de la coordinación de la carrera, ¿verdad? Frente a la coordinación de la carrera, no el jefe de departamento. Entonces, y también otras actividades que en este caso, pues, hay que tomarlas mucho en cuenta. Aquí ya está la primera videoconferencia que fue grabada
Y como les digo, yo ahí tengo un canal de YouTube que ustedes pueden seguir como para que ustedes puedan ver también las videograbaciones, no solamente de esta clase. La gran ventaja que tenemos es que también llevo otra sección que es exactamente la misma y vemos exactamente el mismo contenido. Entonces, de igual forma pueden ver lo que es el contenido de cada una de esas videoconferencias y a ambos le va a servir, ¿verdad? La que está grabada aquí es la videoconferencia del día jueves. Hoy, una vez que concluya la grabación, se toma cierto tiempo como para poder descargar el mismo y posteriormente hacemos la subida y casi siempre lo compartimos al día siguiente, ¿verdad? Bueno, lo que son las normas APA, que recuerden que eso lo vamos a estar utilizando siempre en cuanto a los trabajos, más que todo en lo que son las referencias bibliográficas. El material de la unidad, que recuerden que este material es el material resumido, ¿verdad? Este material lo tienen que descargar. De igual manera, este es un material que viene en el examen, pero como bien les decimos, es un material resumido de toda la unidad. A la par de cada una de las clases, que aquí vamos a ver esta primer clase y vamos a ver solo la parte introductoria para que entendamos lo que vamos a desarrollar en la primera actividad, está contenido en ese material, pero aquí está un poco más amplio. Pero de igual manera, lo que está ahí en la clase, ese contenido también viene en lo que es en la evaluación. La primer clase, eso es lo que vamos a estar discutiendo esta semana. Y aquí vamos a hablar del conocimiento científico, vamos a hablar de los antecedentes, cómo se dio el origen y lo que es la clasificación de la ciencia. Que recuerden que de cierta manera la actividad número 1 refiere a explicar del por qué el derecho es una ciencia, ¿verdad? Bueno, voy a adentrarme aquí en esta primera lección, que es esta que está acá, que estoy con el puntero. Y esto que está aquí, como ustedes lo pueden evidenciar, ahí está. Ahí hay cierto material, hay imágenes, hay videos, hay esquemas, todo esto viene en el examen, ¿verdad? Ahora, en esta parte ya está un poco mejor explicado dentro de lo que es el material sintético, que como les había dicho, era de la primera unidad. Aquí el primer tema es el conocimiento. Bueno, en esta parte viene una pregunta, ¿cómo se adquiere el conocimiento? Dentro de lo que es el conocimiento, para llegar a lo que es el conocimiento científico, es necesario pasar por ciertas etapas que nos permiten adherir precisamente lo que es el conocimiento referido como parte de lo que es la experiencia, la práctica misma de lo que todo ser humano adquiere, por decir así, como conocimiento. El ser humano es el único ser sobre la tierra que de repente tiene esa capacidad de lo que nosotros entendemos como razonamiento. O si podríamos decir es la capacidad de llevar a cabo el pensamiento, ¿verdad? Y ese es un papel muy importante que nos permite a nosotros adherir lo que es el conocimiento. En este video, estimados, de manera sencilla vamos a ver la perspectiva de cómo el conocimiento ha ido avanzando a través de los tiempos, desde lo que es la Edad Media, la Edad Contemporánea y los inicios precisamente de la Edad Moderna. Entonces, este material que está ahí hay que verlo, es obligatorio para poder entender de lo que estamos hablando en cuanto a cómo a través de los tiempos ha ido cambiando la idea del conocimiento hasta llegar a lo que hoy entendemos como conocimiento científico. Ahora, en primer término, aquí tenemos un esquema bien sencillo. Está el sujeto cognoscente, que somos nosotros, los seres humanos. Tenemos los sentidos y hacemos la aprehensión del conocimiento observando y aplicando nuestros sentidos a lo que es el objeto cognoscente también. Ahora, eso lo vamos a nosotros a recibir de tal manera que nos permita hacer un tipo de razonamiento. Ahora, para poder entender mejor existen 3 momentos del conocer. Y estos 3 momentos aquí están estipulados. Miren, el momento subjetivista, el momento objetivista y el momento dialéctico.
¿Qué es el momento subjetivista? Es como cuando nosotros de repente estamos parados, imagínense, imagínense que están en las playas de Tela viendo el horizonte y de repente ven un barco allá a lo lejos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos los sentidos para poder ver el entorno y poder ver el objeto que nosotros queremos de alguna manera identificar. Desde ahí estamos aprendiendo, pero al decir aprender es de que lo estamos asimilando. Ese momento subjetivista es el que nosotros referimos en ese momento. Y es cuando nosotros tenemos la capacidad de crear lo que nosotros le llamamos un concepto. Pero ojo, un concepto es que nosotros podríamos determinar mediante los sentidos las cosas que nosotros percibimos como objetos conocentes. Vaya, por ejemplo, yo aquí tengo una lámpara, yo aquí tengo un vaso, yo aquí tengo, por ejemplo, un cuaderno. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque es lo que en base a mi experiencia entiendo que es esa cosa. De igual manera puede ser otros sujetos. Vaya, por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien, vamos a ver, de repente y lo voy a comprometer un poquito, pero vamos a ver qué respuesta podemos obtener. Vamos a preguntarle, a ver, veamos, Diego. Diego, ¿me escucha? Diego Fortín. Sí, sí, lo escucho. Ok, Diego, deme un concepto de mujer. Ya lo puse en aprietos. Ajá. ¿Qué podría decir? Ujú. Concepto de mujer. Así es. Podríamos decir que alguien de género femenino, no sé. Bueno, ok. Bueno, veamos la definición de lo que estamos viendo. Ok, solo dio un pequeño término, ¿verdad? Que en este caso estaríamos diciendo una persona del género femenino. Ok, Diego, fíjense que aunque no lo crea, cuando yo asimilo un concepto de algo, vaya, por ejemplo, yo tengo esto que está acá. Yo creo que ustedes lo logran ver, es un marcador. Entonces, como nosotros lo asimilamos, por eso lo identifico que es un marcador, ¿ok? El concepto es eso. Entonces, en otras palabras, Diego, el concepto de mujer es mujer, ¿ok? Tal vez lo que usted me intentó dar es una definición, ¿ok? Y le voy a explicar por qué. Porque tenemos que pasar estos tres momentos. El primer momento es este, asimilar las cosas o los objetos o los sujetos que nosotros percibimos a través de los sentidos. Porque, ojo, no solamente es la vista, recuerde que está el tacto, está el gusto, está el escuchar, etcétera, etcétera. El siguiente momento, tal como aparece aquí, es el objetivista. Ahora, en este sentido, mi estimado, cuando nosotros, vaya, digamos, Diego, usted dio una característica, ¿verdad? De la mujer, ¿qué es? El género, ¿ok? Al dar el género, entonces ya estamos asimilando el siguiente momento. Es como que yo le diga, este marcador es color anaranjado, ¿ok? Ya le estoy dando una característica. De igual manera, puedo decir, la mujer es linda, la mujer es preciosa, ¿ok? Ahora, llegamos a un tercer momento. El tercer momento es cuando nosotros utilizamos el razonamiento, pero para hacer un razonamiento tenemos que hacer inferencias o relaciones. Inferencias, de cierta manera, es como establecer diversas contraposiciones. Y si son relaciones, es ver qué cosas pueden ser parecidas en cuanto a una cosa con la otra. Le voy a dar un ejemplo. De repente ahorita estén llevando algunos lógica jurídica, ¿verdad? No la han llevado todavía. ¿O estaré equivocado? Yo ya la llevé, Ya licenciado. la llevamos. Ok. Algunos, Ok, algunos de repente ya lo están llevando ahorita o ya la llevaron. No sé si ustedes se recuerdan en lógica que cuando usamos el método deductivo, perdón, damos uso de lo que es el silogismo.
¿Qué es el silogismo? Es una afirmación que nos permite crear una conclusión o un nuevo conocimiento utilizando dos premisas, que en este caso una es una premisa mayor, una premisa menor, y que gracias a la relación entre esas dos premisas nos permite obtener una conclusión o un nuevo conocimiento. ¿Ok? Vaya, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que nosotros, no me voy a meter ahorita con las mujeres, tranquila, ni tampoco con los varones, pero sí voy a hablar de algo que es bien común. Hablemos, por ejemplo, de los planetas. ¿Ok? La premisa, generalmente la premisa mayor, eso sí, y lo decía Aristóteles, debe de ser una verdad absoluta, que no debe de ver lugar a que no sea cierta. ¿Ok? En este caso es algo que es un conocimiento comprobado. Puede ser una premisa mayor, por ejemplo, de decirles que los planetas son redondos. ¿Ok? Es una premisa mayor y es una verdad hasta el momento absoluta. Bueno, hablemos de una premisa menor. Hablemos de la Tierra. Entonces, podríamos decir, la Tierra es redonda. ¿Ok? Ahora unamos mediante el silogismo esas dos premisas. La primera premisa me dice de que los planetas como son redondos. La segunda premisa me dice de que la Tierra es redonda. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Por lo tanto, la Tierra es un planeta. ¿Ok? Ese es un razonamiento, es una inferencia, es una relación de juicios. ¿Por qué? Porque aquí no solamente estamos dándole características a un objeto, sino que estamos aplicando el razonamiento. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando pasamos a lo que son los niveles del conocimiento, que es lo que mencionamos como siguiente etapa. Miren, existen dos niveles, primario vulgar, que se adquiere a través de la experiencia, y el racional y crítico, que es más profundo y que pasa de lo subjetivo al objetivo, que más o menos tiene relación a lo que hablamos anteriormente. Solo que esos tres momentos, ojo, son del conocer. Todavía no hemos llegado al conocimiento científico. Aquí es donde ya llegamos al conocimiento científico. Miren, en esta imagen podemos ver la diferencia entre lo que es un conocimiento ordinario y lo que es un conocimiento científico. Vaya, por ejemplo, yo tuve un compañero de ustedes que de repente yo le pregunté en cierta oportunidad y le dije, dígame cuáles son los municipios de Honduras. Y me los dijo completos. Claro, de repente uno no ha de extrañar y digo, bueno, yo hasta el momento no me los he aprendido todos. De repente manejo los de San Pedro Sula, manejo algunos, bueno, los de Francisco Morazán, de algunos departamentos más reconocidos. Pero ojo, de repente uno se puede preguntar, bueno, y yo le pregunté, ¿y usted cómo los aprendió? Entonces él me dice, bueno, abogado, tengo más de 40 años de trabajar en lo que es catastro. Ah, entonces ya existe lo que nosotros llamamos algo que se adquiere a través de la experiencia y que muchas veces no solamente se aplica el azar o un orden dentro de un proceso o un método ya prefijado. Entonces aquí hablamos de un conocimiento ordinario. Pero ojo, si participa en catastro, también necesita de cierta manera otro tipo de conocimiento que le permite aplicar un método. Por ejemplo, cuando hacemos las coordenadas, como para medir lo que es ahora, lo que son las coordenadas en GPS, que recuerden que antes se tomaban como colindantes cuando se hacían las medidas dentro de una escritura pública, por ejemplo. Ahora no, ahora se hace mediante ese tratamiento. Entonces ahí identificamos que necesitamos ya un conocimiento más diseñado, un procedimiento ya que es verificable, que ya no solamente se basa en la experiencia, sino que también ahora se tiene que demostrar. Entonces, ahí es cuando ya aplicamos el conocimiento racional o crítico, ¿verdad? Ahora, aquí solamente les estoy haciendo ciertas reflexiones generales, jóvenes. Recuerden que es obligación leer todo este contenido para ir entendiendo mucho mejor lo que son cada uno de los aspectos que hemos de estudiar precisamente en esta clase número 1. Bueno,
Ojo, aquí solamente les estoy dando, como quien dicen, los puntos más, tal vez más puntuales para poder llegar a lo que es la actividad número 1 que nos interesa. Después hablamos de las características del conocimiento. ¿Por qué hablamos de características? Porque es necesario calificar cómo el conocimiento se constituye como tal. Se mencionan 3 grandes características: la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Eso nos permite de igual manera diferenciar 2 términos que parece que fueran iguales, pero fíjense que tienen cierta diferencia. Por ejemplo, el conocer y el saber. Algo que es importantísimo es que la diferencia que existe más que todo es que uno es primero y el otro es después. Primero, antes de lo que es lograr el saber, tenemos que pasar por el conocer, ¿verdad? Porque sí existe una relación entre ambos. ¿Por qué? Porque demuestran una verdad, ¿verdad? O demuestran una falsedad. Más adelantito aquí definimos cada uno de ellos. Bueno, vayamos a la siguiente página. En esta siguiente página, jóvenes, van a ver ya otros videos. Por ejemplo, de cómo se origina y cómo se clasifica la ciencia. Ya vamos a llegar al video que nos interesa. Primero, ¿cómo se origina la ciencia? Fíjense que aunque no lo crean, la ciencia surge de una disciplina que de repente más de alguna vez dice, bueno, ¿y cómo es que la ciencia nace precisamente de ella? Y es la filosofía. Porque el pensamiento crítico de la filosofía nos permite, mediante a lo que nosotros llamábamos como filósofos, mediante lo que es la observación, poder obtener un conocimiento más terminado. Entonces, en este primer video van a ver ustedes algo que se conoce como un grupo de personas que fueron los primeros que trataron precisamente este tema de la ciencia. Y se conocían como los presocráticos. ¿Quiénes eran los presocráticos? Se les llama pre porque fueron antes de otro filósofo que se le llamaba Sócrates. Estos eran, por ejemplo, ahí en el video van a ver algunos nombres como Tales de Mileto, como Pitágoras, Anaximandro, entre los más reconocidos. Hay creo que otro grupito más ahí dentro de los que se mencionan. Ellos, ¿cuál fue la importancia que lograron en esa época, precisamente con la ciencia? Ellos lograron determinar la diferencia entre dos definiciones: la doxa y la epísteme. La doxa, de cierta manera, es como ver en sus orígenes al ser humano al tratar de buscarle explicación a buena parte de los fenómenos gracias a lo que era el pensamiento mágico religioso. Y la epísteme es cuando ellos se dan cuenta, mediante la observación de los fenómenos, que, por ejemplo, una simple lluvia, un simple, cambio de temperatura, o hasta lo que son la observación de los astros, tienen una explicación que nosotros podríamos llamar como causa y efecto. Que ese es el aporte fundamental de los griegos, que eso lo menciona en el video. ¿Cuál es el aporte fundamental de los griegos? Que todo fenómeno tiene una explicación de causa y de efecto, ¿verdad? Causa y efecto. Bueno, entonces, eso es lo que trata ese primer video. Es importantísimo que ustedes lo miren, como les digo, para poder entender un poquito dentro de lo que es los inicios de la ciencia. Porque, ojo, así es como se llamaba en singular. Más adelante se van a dar cuenta en este otro video, por ejemplo, qué es lo que pretendía lograr la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos la verdad? ¿Cómo llegamos a lo que más tarde será cada disciplina del conocimiento? ¿Cómo se refiere la complejidad y la integración del conocimiento? Ahí es donde aparecen esta integración, que ojo, no se la voy a mencionar porque es obligación de ustedes ver este video y ver los ejemplos en cuanto a cada una de ellas. Bueno, me voy a ir a la siguiente página y aquí ya aparece el video que es en cuestión, porque la actividad refiere a algo. Miren, voy a hacer algo aquí. Voy a copiar en otra página para ver precisamente lo que yo les comento. Aquí está. Me voy a ir a lo que es la actividad número 1, que es grupos de discusión.
Lo logran ver aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Bueno, aquí está. Primero está la consigna de trabajo. Recuerden que este es un trabajo en grupo. El sentido de confeccionar los grupos es para dos cosas. Uno, ayudarse mutuamente para lo que es la parte del estudio y generar un pensamiento crítico para trabajar dentro de lo que es un grupo colaborativo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que tenemos en este sentido? Primero, ¿por qué el derecho es una ciencia? Miren, les voy a dar, como quien dice, los voy a dejar un poquito picados. Fíjense que hay personas que consideran que el derecho no es una ciencia. ¿Y por qué? Porque miren, las ciencias generalmente tienen un proceso para tener un producto. Pero fíjense que el derecho trabaja al revés. Por ejemplo, se han fijado que primero se formula la ley y hasta que sucede un caso concreto, entonces se aplica esa ley a ese caso concreto. Entonces el derecho funciona al revés, a diferencia de las otras ciencias. ¿Por qué? Y por eso ahí el pensamiento de algunos, porque se fijan que no funciona exactamente como normalmente funciona una ciencia. Ojo, para poder entender esto, vamos a regresar aquí al video. Tenemos que ver este video de la clasificación de las ciencias. Y antes tuvimos que haber estudiado lo anterior, ojo, ¿verdad? Yo aquí me estoy saltando varios temas porque lo que quiero es que ustedes vean lo que es esta primera actividad. En este video me dice que las ciencias se pueden diferenciar entre sí por tres cosas. Toda ciencia tiene un objeto, toda ciencia tiene un método y toda ciencia tiene un fin. ¿Ok? Entonces, para poder determinar y poder explicar mejor, me regreso otra vez a la actividad del por qué el derecho es una ciencia. Por eso les pongo aquí, miren, hay que ver ese video de Educatina 2012, hablar sobre el objeto, el método y el fin. ¿Y dónde está eso planteado? Bueno, en este material que está aquí, que es un archivo descargable de aproximadamente 8 páginas, que ahí ustedes van a leer, van a analizar y de ahí ustedes van a sacar precisamente cuál es el objeto del derecho, cuál es el método del derecho y cuál es el fin del derecho. Lo van a explicar y también van a aportar un conocimiento mediante 3 referencias bibliográficas más. En otras palabras, van a usar las normas APA para lo que es las referencias bibliográficas. Cuando ustedes vayan a copiar una idea de alguien y la van a incorporar a su trabajo, entonces es necesario poner en práctica precisamente estas normas. Ya aquí en este enlace directo que aparece aquí, ustedes se van a fijar que hay 3 manuales, que es la 6ª unidad, eso sí, porque ya hay una unidad más actualizada, que si no más me equivoco es la 7ª unidad de las normas APA, en donde vamos a tomar solamente lo que se aplica a las referencias bibliográficas, solamente, no para lo que es el documento, sino que vamos a hacer uso del mismo para aprender a referenciar. Entonces, vamos a tomar como base, va a ser el primer documento que vamos a incorporar en la bibliografía, el que nosotros estamos descargando. Y a partir de ahí vamos a explicar cuál es el objeto, método y fin. Y de esa manera vamos a contestar la pregunta, ¿por qué el derecho es una ciencia? Entonces, para ello van a crear un documento que va a ser un documento en Word. Van a hacer una portada que aquí ya les contiene qué es lo que va a tener, una introducción que es con sus propias palabras, el contenido que recuerden que es precisamente la respuesta a esa pregunta dentro de lo que ya les expliqué que ustedes van a hacer, van a sacar sus propias conclusiones y van a ustedes redactar cuál fue la bibliografía que ustedes utilizaron. Además de la que ya ustedes ya se les proporcionó, recuerden que hay que incorporar 3 más. Eso significa que son 4 citas que van a incorporar dentro de la bibliografía como mínimo. Pueden ser más, no hay ningún problema, ¿verdad? Y ustedes, una vez que ya tengan ese trabajo, entonces aquí se les explica, por ejemplo,
cuánto es el mínimo de páginas y cuál es el máximo. Si de repente se pasan una página más, no hay ningún inconveniente, no se preocupen. Entonces, eso en cuanto solamente al contenido, ¿verdad? Aquí se les pide ciertas especificaciones en cuanto a la entrega, que por favor traten de respetar. Y por último, aquí sí les digo cómo el coordinador va a disponer su apellido, guión bajo, su nombre, y va a poner D de casos 1, y así de esa manera lo va a subir a la plataforma a más tardar. Bueno, ahí yo les puse el jueves 27. Aquí vamos a hacer una corrección. La corrección es que el trabajo va a ser para la próxima semana, el lunes 31. ¿Ok? Así que no se preocupen porque de igual manera, bueno, solo tendríamos ya 2 días pues para hacer la entrega. Entonces, lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿verdad? No hay ningún problema. Para que así se terminen de conjuntar como grupos y puedan ponerse de acuerdo para poder terminar este trabajo. El trabajo no está tan difícil. Lo único que hay que hacer es precisamente seguir las instrucciones que aquí se les pide y una vez que ya lo tenga cada uno de los grupos, entonces subirlo a la plataforma de esta manera. Y ojo, por eso es importante conformar los grupos, porque yo para el día jueves voy a tener ya los grupos conformados y de esa manera yo se los voy a compartir para que así nadie se quede fuera y de esa manera pues puedan terminar esa actividad, ¿verdad? Y de esta forma pues poder realizar la actividad para este próximo lunes 31 de los corrientes. Si de repente tienen algún inconveniente o alguna situación que se les pueda presentar, entonces ustedes me lo avisan con la suficiente anticipación para buscarle una solución. ¿Ok? Bueno, ahora, hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Abogado, muy buenas noches. Dígame. Yo tengo José. una... quería preguntarle si en la parte de, o sea, donde hay que hacerlo con normas APA, ¿es específicamente solo en la bibliografía o todo el documento lo hacemos con normas APA? Solo la bibliografía. Hasta ahorita solo la bibliografía, porque si usted se recuerda, si usted lee las normas APA, por ejemplo, en cuanto al documento le pide que debe de ser Times Roman la fuente, pero yo les estoy pidiendo letrarial y se les estoy pidiendo también número 12 y debe de ser a espacio sencillo, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estar justificada al lado izquierdo como lo pide la norma, ¿ok? O sea, en otras palabras, yo les estoy nada más pidiendo que vayan desarrollando la actividad de las referencias aplicadas en cuanto a lo que es las normas APA. Ya el resto de documentos no se preocupen. Solamente ahí como les pido la estructura, la portada, la introducción, el contenido, las conclusiones y la bibliografía, ¿verdad? Eso lo vamos a ir aprendiendo porque miren, una de las cosas que más se cuestiona es que hay mucho docente, colega amigo, que me dicen, bueno, Quiroz me dice, fíjate que me llegan muchos estudiantes que cuando yo los pongo a investigar, no saben usar las referencias bibliográficas. Entonces, aquí lo vamos a aprender desde el primer día, ¿verdad? Entonces, es muy importante siempre leer las normas, aplicarlas. Claro, ya cuando me toque hacer las valoraciones, con tal de que ustedes cumplan, ¿verdad? Los requerimientos, entonces van a tener en base a esas solicitudes, pues el porcentaje de cada una de las actividades. Si hay algo que mejorar, yo les voy a poner ahí sus observaciones y de esa manera, pues para la próxima vamos a tratar de hacer mucho mejor el trabajo. ¿Por qué? Porque ya para la segunda unidad vamos a desarrollar el proceso del método científico. Entonces, nos va a llevar un poquito más el poder llegar a confeccionar precisamente cada una de esas etapas. Entonces, es necesario ya ir aprendiendo a hacer todo esto desde las primeras actividades. ¿Ok? Joseph. Hola, abogado, buenas noches. Dígame, Ay, Mónica. No sé si yo fue que vi mal, pero me parece que hay una tarea para el día 31. Para el día. También, o sea, aparte del 31 de mayo. Ok. Estoy confundida. Así es. Recuerden de que también dentro de las actividades
Les voy a compartir ahorita pantalla. Esto es muy importante lo que nos dijo Mónica, ¿verdad? Aquí está. Si se fijan, para esta primera clase hay dos actividades. Está la actividad 1, que es una actividad grupal, y está la actividad 2, que es una actividad individual. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que estas actividades, ¿verdad? Tienen que ir, como quien dice, desarrollarlas al mismo tiempo. Solo que esta en grupo y esta es a manera individual. Voy a entrar ahorita a lo que es el foro. Si se fijan en el foro, aquí lo que tienen que hacer es ver lo que está contenido en la clase número 1. ¿Ok? Y dentro de ese contenido, ustedes tienen que desarrollar estas actividades. Y bien lo dijo aquí Mónica. Miren, la actividad también finaliza el 31 de mayo. ¿Qué significa? Que en este caso, ya ahorita ustedes pueden ir haciendo sus participaciones. Si se fijan, el foro está abierto desde el 20. Más bien, el foro está abierto desde antes. Si se fijan, yo lo abrí desde el 17 de mayo. Pero, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar al contenido de la clase 1 y ustedes con sus propias palabras, como es un foro de repaso, aquí no es una pregunta específica. Aquí es de repente de algo que a usted más le llamó la atención o que usted puede enriquecer un poco más el conocimiento, usted pueda participar. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Bueno, aquí le dice, miren, primero, cómo debe de hacer dichas participaciones. Segundo, que cada una de sus opiniones, si no son sus propias palabras y si utiliza algún apoyo, debe de estar como fuente referenciada o, en su defecto, como en base a su experiencia. No es necesario que de repente me apliquen la norma ahí, porque recuerden que es un foro. Nada más me pido que de repente ustedes mencionen, bueno, fulano de tal mencionó esto y esto y esto, ¿me entienden? Como para que respeten, por decir así, algo que tenga que ver con lo que ustedes están tratando. Por otro lado, en las participaciones no solamente van a decir, estoy de acuerdo con la compañera, no, también me tienen que explicar el por qué están de acuerdo o por qué comparten la opinión de X, ¿ok? O si están de acuerdo o de desacuerdo. Ojo, traten de escribir sin errores ortográficos. Yo ahí les recomiendo que lo escriban en Word si tienen computadora, le pasen un corrector ortográfico si tal vez no manejan ahí muy bien esa parte, o en su defecto si lo hacen en su celular. Recuerden que a veces también los celulares tienen sus correctores ortográficos, entonces préstenle mucha atención a sus participaciones. Mínimo tienen que hacer 3 por participante. Ahora, máximo pueden hacer las que quieran, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes vayan activando y trabajando. Si se fijan aquí, miren, ya hubo un compañero que ya participó y que lo hizo precisamente el día de hoy a las 3:14 minutos y 3:20 minutos. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya nos vamos atreviendo a hacer participaciones en relación a lo que es la clase número 1. Si se fijan, no es una pregunta disparadora la que estamos haciendo. Aquí es, ustedes pueden ver cualquier tema dentro de la clase 1 y hablar o plantearse su participación y en base a eso hacer un debate, ¿verdad? Entonces, esas dos actividades son las que deben de prestarle atención a esta primera semana, ¿verdad? Así que hay que tomarlo mucho en cuenta. ¿Ok? Abogado. Dígame, Maximiliano. Sí, entonces desde ya podemos ir participando en esos foros, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted nos ha enseñado hasta este momento, en estos temas vistos, de acuerdo a eso, así va a ser la participación y elegimos algo que nos haya gustado, de acuerdo a la clase. Así es, ¿verdad? Algo que le llamó la atención, algo que de repente usted desee profundizar o desee preguntar, ahí puede participar. No hay ningún inconveniente. Y recuerden que durante toda esta semana el foro va a estar abierto. El foro se cierra hasta la próxima semana.
Por eso, si se fijan, el foro dice desde el 20 hasta el 31 de mayo. Ahora, posiblemente, porque recuerden que nos estamos poniendo como quien dice a tono con lo que es el campus, dependiendo de cómo vayan participando, si llegamos al día domingo y tal vez necesiten unos 2 o 3 días más, con todo gusto lo podemos hacer. No hay ningún inconveniente. Ahorita no es como una camisa de fuerza, pero sí quiero que ustedes se vayan sintiendo o vayan sintiendo cierta presión, porque miren, la cultura del hondureño es que todo lo hacemos a última hora. Entonces tratemos de evitar eso, ¿verdad? Tratemos de ir participando conforme se vaya realizando cada actividad. Recuerden, por eso son las unidades valorativas, que era lo que yo explicaba el jueves. Son 4 unidades. ¿Qué significa? Que no solamente es que es de lunes a jueves, por decir así, lo que es la clase. No, no necesariamente. Dice las horas como mínimo que usted tiene que prestarle diariamente a su clase. Y eso se multiplica por 2. ¿Qué significa? Que por lo menos 2 horas a diario hay que leer, hay que analizar, hay que ponerle atención a los contenidos de cada uno de esas clases que tienen en sus espacios de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer durante esta semana, no hay problema, ¿verdad? Porque recuerden que ya, les voy a mostrar acá, que ya para la siguiente semana, voy a salirme de aquí. Vaya, aquí está, miren, está la clase 2. Entonces, la clase 2 es sobre el método científico y los métodos de la ciencia. Si se fijan aquí, ya hay otra lección, que en este caso es la clase número 2, y hay otra actividad grupal, que es la actividad número 3, que son las investigaciones bibliográficas y de campo. Si yo me meto aquí, para la siguiente semana, miren, ya hay una fecha término también. Miren, viernes 11 de junio. O sea que ya ahí tenemos un poco más de una semana y media para poder empezar a trabajar en esta siguiente actividad. Esta actividad es la número 3, ¿verdad? Entonces, hay que ir como quien dice, pues agarrando el paso, ¿verdad? Y no irnos quedando atrás, que es muy importante para que nosotros vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo precisamente los contenidos de la clase. Y así en lo sucesivo, porque recuerden que al final se terminan con 2 actividades finales, que es la actividad 4, la actividad 5 y finalmente el examen de la unidad, que es el día, fecha, calendario, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Abogado. Dígame. Sí, no recuerdo en qué parte fue que ingresé yo ahí, miré donde están unos enlaces y que cuando uno va ahí encuentra unos folletos o libros de unos personajes que da usted ahí, pero que es como le digo, eso es un material que tiene bastante contenido, hasta de 200 páginas. No sé si ese material lo vamos a usar o tendremos que leerlo todo. No recuerdo en qué parte de ahí, pero sí, ahí está. Ok. Mi pregunta es si tendremos que leer todo esto. Bueno, miren. Recuerden de que en la guía didáctica, yo creo que usted vio la bibliografía que está en la guía didáctica. En la guía didáctica, en la guía didáctica al final, se va a fijar que hay, miren, aquí, materiales y recursos didácticos. Estos materiales son materiales digitales. Estos son recursos que nosotros los vamos a necesitar para desarrollar la clase. Miren, yo les voy a decir algo. Este primer texto que está aquí es un texto que es completo. Ahora, este es un regalo para ustedes. Esta es la 6ª edición de Roberto Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista Lucio sobre lo que es metodología en la investigación. Pero no se preocupe, estimado, no va a salir todo el contenido. De ahí, por ejemplo, ustedes pueden sacar algún material bibliográfico. Ese les va a servir, por ejemplo, para contestar algunas tareas y algunos trabajos para lo que es la segunda unidad y también parte de la primera unidad. Ya vamos a entrar, como quien dice,
en la práctica con el siguiente material, que es este, miren, que es el material, permítanme, que creo que aquí me equivoqué, es el 2, que es el material de César Bernal. Que este material es el que vamos a desarrollar como proceso de metodología, de método científico, que lo vamos a ver en el capítulo número 7, que ese lo vamos a profundizar en el segundo parcial. Entonces, no es que van a venir todo esto en examen, ojo, no. Estos materiales les sirven a ustedes para poder investigar, ¿verdad? Son materiales e insumos que ustedes tienen, por ejemplo, para poder profundizar un poquito dentro de todo lo que dentro de todo lo que vamos a ver dentro de la unidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a venir para el examen? ¿Verdad? Porque yo sé que eso es pregunta como que dicen obligatoria, ¿verdad? La pregunta obligatoria aquí es que está este material de la unidad, que es un resumen, esto viene en el examen. De igual manera, lo que viene es el contenido de la unidad de la clase 1, que es donde está la lección, el material que viene en la actividad número 1 de la discusión de casos, el contenido de la lección que viene en la clase número 2, ¿ok? Y el contenido de la lección de la clase número 3, ¿verdad? Entonces, material extra, que en realidad no es un material agregado, es el material que nosotros vemos para la actividad 1, que es donde vamos a hablar del objeto del derecho como ciencia. Bueno, vamos a hablar de los 3 elementos de la ciencia del derecho. El objeto del derecho, el método del derecho y el fin del derecho. Porque recuerden que para poder entender esto tendremos que aplicarlo a la ciencia que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, estimado. Lo que está ahí en la guía didáctica es un material en general dentro de los cuales ustedes van a desarrollar la misma clase. Muchas gracias, abogado. Vaya. Pues. Listo. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? Abogado, yo quería preguntarle en cuanto a las conclusiones, ¿podemos poner las que nosotros queramos o son cierto número de conclusiones? Un número determinado no les solicito, ¿verdad? Las conclusiones son en parte dentro de lo que ustedes, dentro del contenido y la investigación que han desarrollado, que ustedes identifiquen como aportes importantes dentro de lo que es el trabajo, ¿verdad? Una conclusión, recuerden que como su palabra lo dice, concluye sobre un determinado tema. Puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo de lo que ustedes hayan profundizado dentro del mismo, ¿verdad? La temática que ustedes van a ver ahorita es corta, ¿verdad? Porque es un material descargable que se utiliza como base, pero también van a incorporar otras bibliografías, ¿verdad? Recuerden que el objetivo es que vayamos también agregando nuevas fuentes, ¿verdad? Esto nos sirve, nos enriquece y nos permite hacer un nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso varía de acuerdo a cada uno de ustedes. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, ¿alguien más que de repente tenga alguna otra duda? ¿Hay algunos que no tengan grupo todavía de los que están presentes, jóvenes? ¿Todos tienen grupo ya? Bueno, el que cayó otorga, dice el dicho. Miro 37 conectados sumado a su servidor, ¿verdad? Abogado, buenas noches. Dígame. A los compañeros. Mi consulta es con referencia al foro. ¿Cuánta es la cantidad de palabras que debemos colocar en el foro? Porque hay ciertos abogados que exigen cierta cantidad de contenido en lo que se debe de escribir en el foro. Esa es mi consulta. Ok. Bueno, si se fija, bueno, hay algo importante que a mí me gusta, pues de repente, pues hacer una observación, es que cuando nosotros pedimos
ciertos elementos, normalmente los elementos que ahí solicitamos es lo que nosotros ponemos como base para poder desarrollar sus participaciones. Vaya, le voy a volver a compartir ahorita aquí el foro. Si se fija, estas son las instrucciones, ¿ok? Correcto. Bueno, aquí en cuanto a las intervenciones, lo único que yo preciso es que sean claras, precisas y concisas. Ahora, eso evita de cierta manera este tipo de intervenciones, ¿ok? O sea, en otras palabras, es como que ustedes expresen su idea, pero que no sean demasiado largas. Más bien, su servidor es un poquito más puntual en ese sentido. Pero ojo, que sean consistentes, eso sí. Segundo, que las opiniones que ustedes den, al menos que sea algo de su experiencia, tienen que argumentarse. Al decir que es un argumento, es que yo me tengo que basar en un conocimiento, ¿verdad? Entonces, basta con que usted me mencione en qué se está basando. No hay ningún problema. No hay que hacer ahí una referencia como si fuera la norma. Ojo, no. Solamente es explicar de dónde estoy sacando precisamente dicho conocimiento. Lo otro es que en cuanto a las posiciones que usted demuestra, ¿verdad? Que deben de ser argumentadas siempre, ¿verdad? Y deben de fundamentarse. Y el mínimo de participaciones es este. Ahora, el máximo, vuelvo y repito, no tiene límites. Entonces, si se fija, estimado, no les pongo ni un mínimo de caracteres ni un máximo, pero sí que sean intervenciones que sean muy consistentes, ¿verdad? Entonces, eso sí, para poderlo evaluar. Por eso yo les digo, no se queden solamente con 3 participaciones, porque de repente de las 3 participaciones, tal vez 2 sí reúnan todas las características que les pedimos. Entonces, es recomendable, por eso dice, el máximo no tiene límites. Si puede ir participando, recuerden que ahorita hay suficiente tiempo, ¿verdad? Miren, no se preocupen de repente por el tiempo. Yo siempre les doy un poquito más de tiempo, pero con esto no les digo que se confíen tampoco, ¿verdad? La obligación mía es siempre irles dando los insumos, pero a la par ser un poquito más rigurosos, ¿verdad? Porque, miren, aunque no lo crean, una de las cosas, yo tomo en cuenta mucho las evaluaciones de ustedes para tratar de mejorar. Y una de las que me decían, no, es que el abogado es muy buena gente, me dicen, y hay que ser disciplinado. Bueno, entonces hay que aplicar disciplina. Si nos toca, pues, de repente decir, este día hay que entregar el trabajo, entonces traten en lo posible de entregarlo. Claro, yo siempre tengo esa apertura, que de repente si hay alguna situación, no duden en comentarme que nosotros buscamos la manera de solventar si hay alguna cosa de fuerza mayor o de emergencia que no le permita poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, siempre damos ahí, siempre a la regla general siempre hay una excepción, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos tiempo, eso sí, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que por eso ya tenemos una planificación académica para cumplirla conforme a lo que está establecido. ¿Ok? Bueno. Perfecto, gracias. Bueno, listo, ya son las 8:01. Jóvenes, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 7 en punto. Siempre doy unos minutitos para que se empiecen a conectar. Les agradezco, me siento muy, pero muy emocionado de que hay una buena cantidad de ustedes que se están conectando desde la primera vez, ¿verdad? Ya tener más de 35 conexiones y habiendo más o menos 42 matriculados, porque ahorita estaba en 48, pero bueno, ahorita no he vuelto a verificar, pero anda entre 48 la matrícula, entonces ya es algo sustancial, ¿verdad? Entonces me alegra de que haya interés, ¿verdad? En lo que es el desarrollo de la clase. Por eso nos vamos a estar conectando así como en estos periodos que yo les estoy diciendo. Cualquier duda, siempre estamos a la orden y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Descansen, ¿verdad? Bendiciones. Buenas noches, abogado. Bye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Gracias.